Buenos días, mi nombre es Karen Ciney López García y junto con mi compañero Carlos Felipe Mejía Aguilar pertenecemos al grupo 301 de la especialidad de programación y el día de hoy les presentaremos el tema de los videojuegos. Para entender cómo funcionan los videojuegos, primero se tiene que saber su origen, las ventajas, las desventajas y el cómo afecta a nuestro ambiente y proyecto de vida. Pero primero una dosis de historia. Durante bastante tiempo se ha complicado señalar cuál ha sido el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones de este que se han ido estableciendo. Pero se puede considerar como el primer videojuego el Northern Cross, o también conocido como OXO, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada de 3 en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra una máquina. En 1958, William Hagen-Baron creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis of Two, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steven Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectores. Este juego se llamaría Space War. En este juego, 2 jugadores controlaban la dirección y velocidad de las 2 naves espaciales que luchaban entre sí. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y el primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert American y Ted Daven un proyecto de videojuego llamado Fox and Hound, dando inicio al videojuego doméstico. En este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972, que se conectaba a la televisión y que permitía jugar varios videojuegos pregrabados. 1970 a 1979, la eclosión de los videojuegos. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971, cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War, como fue Galaxy War, puede que se le adelantara a principios de los 70 en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two. El sistema fue diseñado por Al Alcorn para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. De 1980 a 1989, la década de los 8 bits. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego, alentando por la popularidad de los salones de máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamado en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década de los 80, fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System, conocida mejor como Sega, la Amiga, la Commander y la 7800, mejor conocida como Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris. En 1985 apareció Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos.
ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que repetían un bucle y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad, ya que por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores otras compañías emularon su éxito de videojuego. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los juegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70s con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuego llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits en las videoconsolas, Sony PlayStation y Sega Saturn, principalmente en Japón, y la generación de 64 bits en las videoconsolas, Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo denominado SNES PlayStation, que consistía en un periférico para SNES con lector de CD. Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. En el año 2000, Sony lanzó una anticipada PlayStation 2 con juegos como GTA Vice City, San Andreas y el GTA 3, el Metal Hero, entre otras. Microsoft entró a la industria de las consolas creando la Xbox en el 2001 y empezó con un buen arranque gracias al juego Halo y además por su buena calidad de sonido, imagen y jugabilidad, superando por supuesto a la PlayStation, dándose así una guerra entre Sony y Microsoft que actualmente sigue. El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos, pero también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonido, y accesorios como volantes, pedales y mandos. Además, es posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos, realizados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios. Y además la evolución de los teléfonos móviles y diversas asociaciones con empresas y distribuidoras como Gameloft, Supercell, Rovio y Activision, Garena y más, se han creado una gran variedad de juegos que puedes encontrar en la Play Store, App Store, Huawei Store, Microsoft Store, etc. Las ventajas de jugar videojuegos es que te permiten descubrir un mundo nuevo, en este caso jugar sandbox, o sea simulaciones, como es el caso del GTA, el Universe Sandbox 2, Zelda, Minecraft, Red Dead, también los de aventura, como son los Halo, ya que descubres o sientes que estás en otro universo, Battlefield, Call of Duty, que te hacen sentir la sensación de estar en la guerra. También puedes conocer a personas del otro lado del mundo en juegos online. Te aliviana el día después de un día tenso de estudio, trabajo o de realizar otras actividades. En algunos casos también pueden mejorar los reflejos. En casos de videojuegos de educación, permiten al niño aprender de manera más fácil y entretenida varios temas, como son las matemáticas, la historia y la literatura. Lamentablemente hay más desventajas que le provocan una mancha oscura al mundo de los videojuegos.
Actualmente los padres no tienen tanto control de sus hijos y los complacen comprándoles lo que sea sin saber realmente qué es o para qué sirve. Y esta lógica también se aplica a los videojuegos. Por ejemplo, cuando el niño empieza a hacer berrinche y el padre, en lugar de sermonearlo o castigarlo, hace lo más fácil, darle un teléfono, para que así lo deje de molestar por un largo tiempo, y esto lo va haciendo vicioso cada vez más y más. Otra desventaja es que hay casos en donde los niños menores de 12 años repiten todo, como en este caso en los videojuegos, ya que hay algunos en donde se usa lenguaje obsceno y puede aprenderlo de ahí. Si los juegos son en línea y estos tienen la opción de hablar en multijugador, estos pueden escuchar desde peleas con algún familiar hasta humillaciones e insultos por parte del otro u otros jugadores. También los videojuegos no son del todo accesibles para todos por el precio o porque no tienen el equipo como lo es una consola o un PC. Estos los descargan de manera ilegal y pueden poner en riesgo su ordenador, si es en una computadora, debido a la gran cantidad de virus que pueden obtener, y se tendría que hacer un formateo o comprar una nueva PC. Jugar 2 horas al día con una consola de Xbox One supone un costo de consumo de luz al año de 834 pesos, mientras que la Nintendo Switch supone 60 pesos. Según los cálculos de la compañía E.ON, la potencia de las consolas de videojuegos de última generación hace que su consumo de energía aumente, como señala la compañía en una publicación. La compañía eléctrica señala que jugar esas 2 horas al día en un smartphone o tablet tiene un costo mucho menor, al menos entre 23 y 92 pesos. En el caso de jugar con una computadora, el coste ascenderá hasta los 394 pesos. Si hablamos de números muy grandes, ya que estos equipos llegan a gastar tanta energía, más si se usan otros dispositivos que pueden hacer que las luces de la casa parpadeen, no importa si tú tienes una buena conexión. Luego de que se dañan, lo normal que haría la gente es tirarlo a la basura o a algún lugar de la tierra. Esto afecta mucho, ya que algunos componentes como el cobre, la carcasa de plástico, las baterías de los controles y más tardan en desintegrarse, y los químicos que estos pueden contener son nocivos, así que lo más recomendable es llevarla a una procesadora de reciclaje. Lo peor vino cuando los videojuegos en formato físico como cartuchos, CDs, entre otros, fueron tirados a la basura, ya que estos pasaron a ser reemplazados por lo digital. Igual sucede lo mismo con las consolas, computadoras, televisores, materiales nocivos para la tierra, descomposición tardía. Fomentan el trabajo en equipo. Según el californiano Institute for the Future IFTF, las partidas con varios jugadores con un objetivo común refuerzan la capacidad para resolver problemas de forma colaborativa. Estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual. La Universidad de California asegura que estimulan estos aspectos al plantear retos que obligan a concentrarse, a usar la imaginación y a recordar los detalles para resolverlos. Mejoran la estrategia y el liderazgo. Los videojuegos ponen a sus protagonistas en situaciones de mando, mejorando su capacidad para resolver conflictos, dirigir a otros personajes y tomar decisiones. Favorecen el pensamiento crítico. El Tecnológico de Monterrey ponía en valor en un artículo el trasfondo ético, filosófico y social de estos juegos y su capacidad para hacer reflexionar a los jugadores. El impacto depende de la personalidad y la edad de los jugadores, así como de las demás actividades que estos desarrollen en su vida diaria. Los videojuegos son una representación más de la sociedad. Los videojuegos a la vez nos ayudan, pero también nos perjudican porque se pierde mucho tiempo en ello y solo te dedicas a jugar con las consolas. Y los videojuegos también ayudan a que muchas personas se conozcan a lo largo y ancho del mundo. Las recomendaciones que podríamos presentar para este tema es que los padres deben de tener más relación con sus hijos, ya que estos deben saber el tipo de contenido que un videojuego contiene y del tiempo en el que el niño va a pasar enfrente de un televisor o una computadora. Los niños tienen la capacidad de almacenar todo lo que observan,
y sus padres deben de ir a la mano con ellos, ayudándoles e indicándoles qué es lo correcto y qué no. La dedicación a los hijos es lo primordial, y el enseñar que la violencia es algo ficticio y no una realidad. Muchas gracias por escuchar.